Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigas y amigos a esta emisión de Palabras Compartidas, este espacio que intenta ser un espejo donde mirarnos, donde comprendernos para detectar cuáles son nuestras virtudes y cuáles podrían ser nuestras taras y mejorar de cara a tener una sociedad más sana, más justa, más proactiva, ¿no? El día de hoy el tema va a ser el periodismo. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto se ha desmejorado? ¿Cuáles son sus cojeras? ¿Y dónde está el potencial para crecer? Las oportunidades para ser mejores. Para conversar de esto tengo dos invitados muy especiales. Uno de ellos es periodista. Creo que los dos son periodistas, ¿no? No. ¿No? Ok. Uno de ellos es periodista del sur de América, que es Gustavo Carabajal. Viene de Argentina, aunque está trabajando en este momento de su vida en Uruguay. Ha estado aquí en Panamá muchos años. Tiene hijos panameños. Con él vamos a conversar de este tema en conjunto con Guillermo Gómez Gil. Es mexicano. Está en el otro extremo de América, en el norte de América. Él es diseñador editorial y con él también hemos trabajado. Ha vivido en Panamá mucho tiempo. Han estado cerca de este tema del periodismo toda su vida y podrían decirnos cómo han cambiado también en esas latitudes para no centrarnos en Panamá. ¿Por qué he traído este tema esta semana? Bueno, es que ha habido un debate fuerte esta semana en Panamá por esta aprobación en primer debate de una ley de derecho a réplica, que no es nueva, está retocándose y ha generado inquietud en algunos sectores. Da pie para hablar de eso, de si el periodismo se está haciendo como se debe y si existe el periodismo como se conoció hace unos años. Permítame empezar por presentarlo a mis amigos, porque son mis amigos y mis hermanos. Hace 20 años, más o menos, Will. Sí, desde el 92. Desde el wow. No, hombre, no. Un poquito más. Oh, con razón los pelos blancos, ¿no? Los cabellos blancos, las hojas blancas. Vamos a empezar por el mayor, Guillermo Gómez Gil. Un poquito para que te presentes a la audiencia de Palabras Compartidas. Bueno, soy Guillermo Gómez Gil. Me conocen por Willy Gómez Gil. Es raro cuando me dicen Guillermo. Guillermo nací Antonio. Guillermo Antonio. Guillermo Antonio Gómez Gil. Nací en Ciudad de México, en el año 58. Palabras compartidas. Estudié diseño industrial y diseño gráfico y por cuestiones, ahora sí que de azares del destino, en el año 84 me invitó una persona que había sido jefe mío y profesor en la universidad a formar parte de un departamento que estaba formando de diseño para hacer un cambio en un periódico. Yo los periódicos pues normalmente los usaba para espantar las moscas. Y no, sí, leíamos periódicos en la casa, o sea, estamos suscritos a varios periódicos, y era la manera como nos informábamos junto con la televisión y la radio, ¿no? Pero más que todo era el periódico. Y se me hizo un proyecto muy interesante porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una redacción y todo. Esto fue, como les decía, en el año 84. Me enamoró a la semana de estar ahí en esa redacción. Pues me cambió la vida completamente. Trabajar con periodistas que yo los había leído, pero no tenía el gusto de conocerlos personalmente. Y fue simpático porque pues éramos un grupo de gente muy joven. Y tratar de enseñarle a alguien que tenía 20, 30 años, un hombre muy posicionado en toda la comunidad mexicana, como un gran periodista, como un gran informador, pues fue un poco difícil al principio. No creían en nosotros, pero se hizo un esfuerzo. Tuvimos a dos grandes diseñadores de diarios que ya estaban haciendo algunos proyectos en Estados Unidos, sobre todo el doctor Mario García y Roger Black, que después Roger Black fue el que rediseñó revistas como el Rolling Stones o el San Francisco Chronicle, y Mario García está considerado hoy por hoy como el gran gurú de casi todos los cambios de periódicos a nivel mundial que se dieron mucho en los años 80, 90 y principio del 2000. Ahí permanecí hasta el año 88, donde Mario García me invita a hacer un cambio de diseño en un periódico en Ecuador. Y me voy a Quito con un contrato de 1 año. Y bueno, rápidamente les cuento, me tardé 24 en regresar a México, porque de ahí pasé a la Argentina, después me vine aquí por primera vez a Panamá, y después viví en España, regreso a Panamá, paso los últimos 8 años, se puede decir, en una redacción aquí
en Panamá, regreso en el 2011 a México y mi último contacto con un medio fue en Ciudad de México, ya no el Distrito Federal, en el año 2014. Palabras compartidas. El cambio fue brutal, o sea, de aquellos primeros años en el 84 a los últimos años que pasé ya dentro de una redacción. Y sobre todo, como lo hemos conversado en alguna ocasión, antes uno podía llegar a una redacción a las 2 de la tarde y estaba completamente vacía, porque la gente salía a buscar la información y las noticias a la calle. En el 2014 llegaba yo a las 9 de la mañana y nadie se movía de su escritorio. Todo el mundo estaba con el teléfono y con internet, y era la manera de informar. De hacer las cosas ahora. Claro. Me chocó un poco, además, porque pues fue llegar a un periódico. Yo ya tenía mucho tiempo de no tener contacto, sobre todo de cómo se manejaba la comunicación en México, y pues sí, pegaba mucho con todos los valores que yo había adquirido durante tanto tiempo de estar en diferentes redacciones, sobre todo a la información como la manejaba este periódico, ¿no? Había fotos trucadas donde no se explicaba que estaba, ¿cómo se llama? Pasaba por Photoshop, cosas de ese estilo. Sí. Me acuerdo. No se advertía al lector que había no se le advertía. Y yo había asistido a seminarios y todo donde esto era, pues, no era ético, ¿no? Y ya, ¿para qué les voy a comentar de las informaciones que no eran éticas? Y entonces tuve muchos roces con el director, una persona, como decimos en México, chayotero, sí. Y no duré mucho. Me salí de ahí y, bueno, me fui a vivir a una población muy bonita en México que se llama San Miguel de Allende, y ahí monté una revista donde yo soy el director, el diseñador y el que escribe. Y el fotógrafo. Y el fotógrafo, además. Y el vendedor. Pues, y ahí te encuentras ahora, en eso. Ahí me encuentro ahora, sí, y haciendo algunos trabajos como freelance, que básicamente eso así casi toda mi vida, como consultor en diferentes países de empresas editoriales. El otro invitado es Gustavo Carabajal. Carabajal, con B larga decimos aquí en Panamá. Él es argentino. Tiene también su historia que contar. Gustavo, ¿cómo llegas a estas lides? La verdad que es encantador volver a estar con ustedes aquí en Panamá, conocer a Eduardo de todo lo que hizo en el periodismo aquí en Panamá y compartir momentos de redacción con él, con Willy lo mismo, también en Panamá América, en Crítica, en Día a Día, haciendo proyectos y trabajando, buscando maneras de innovar. Nos tocaba ya en ese momento ver cómo hacíamos cosas nuevas, no imaginábamos todo lo nuevo que se iba a venir después y que es apasionante igual para analizarlo, y supongo que es lo que haremos hoy. Soy de Santiago del Estero, de Argentina, una provincia que queda a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. La gente por ahí identifica Argentina solo por Buenos Aires, y hay un interior profundo que es hermoso y muy amplio, y somos como distintos países dentro de esa territorialidad tan inmensa, los norteños más cercanos a lo que es un latinoamericano de Bolivia, Paraguay, Chile, los de la parte central mucho más semejantes tal vez a una inmigración europea y muy parecidos a Uruguay, donde vivo hoy, y los del sur todavía un territorio bastante vacío, pero también con mucha inmigrantes que en este caso son más bien ingleses o alemanes. Entonces una territorialidad amplia con muy diversas culturas. Y a mí tocó empezar el periodismo y estudiar Derecho. Estudiaba simultáneamente ambas, me apasionaba el Derecho, y llegó un momento en que conocí una redacción de diario y entendí que eso era lo mío, definitivamente. Dejé Derecho, terminé periodismo y me dediqué a esto desde hace ya 30 años o más, 35 años, de estar primero en radios, disfrutando también de lo que es vivir esa sensación tan cercana con la gente que da la radio, y después en redacciones de diarios, trabajando intensamente, como decía Willy, hasta las 2 de la mañana cuando cerraba el periódico. Ha cambiado tanto que hoy el que escucha esto por ahí no entiende con la inmediatez que hoy tiene lo digital. Palabras compartidas. Pero fue apasionante, aprendimos de todo, nos tocó pasar por todas las etapas que la modernidad nos fue trayendo. Me tocó trabajar, por suerte, en el periodismo mucho tiempo, en Santiago del Estero, en otras provincias de la Argentina, en Panamá y después en Montevideo, en Uruguay, donde fui director periodístico hasta hace muy poco del diario La República. Ahora estoy también trabajando en la parte más digital, en la revista Caras y Caretas en Montevideo, y también trabajando en la parte institucional, en prensa de la Intendencia de Montevideo, que sería la alcaldía de la ciudad. Sí. Eso es a grandes rasgos lo que formó parte de mi formación periodística. Gustavo,
que has estado haciendo periodismo a veces con una cara muy linda, como las que hace Guillermo, que presenta las noticias de manera hermosa, interactiva, y que has podido hacerlo también en lo digital, también has tenido alguna experiencia, ¿no? Sí, sí. Y ahora con el periodismo que se hace hoy y que pudiera decirse que, bueno, no sé si robotizado, pero es otra cosa el periodismo de hoy. Sí, definitivamente, dominado por los algoritmos, que son los que determinan qué es lo que se lee más y qué es lo que se lee menos, por las palabras clave que hay que ponerlas cada tantas líneas para que aparezca mejor posicionado en Google. O sea, cosas que antes no imaginábamos que podrían llegar a suceder. Pero ¿cuánto nos puede sorprender a quienes hemos pasado de escribir con una Remington en una hoja de papel vacía, que había que empezar a pensar cómo empezar ese artículo, a después pasar a la computadora, a las primeras PC, la llegada de Internet, que antes había que buscar en las bibliotecas los datos históricos y buscar por todos lados las fuentes que necesitábamos para que nos aporten tal vez un dato, sí. Y ahora entras en Google y tienes todo lo escrito en el mundo. ¿Para qué vamos a hablar del paso, no solo ese, sino la inteligencia artificial hoy, que creo que es la revolución más fuerte que hemos vivido? Todavía no somos conscientes de la magnitud de lo que tenemos en mano, que nos pone a disposición todo lo escrito en el planeta, y es apasionante cada salto que hemos dado. Y es tan apasionante este salto por dar, que la verdad que uno llegó a cierta edad y sabe que no queda mucho en el carretel, pero queda con esa sensación de qué lindo poder vivir todo esto. Ha cambiado la manera de hacer periodismo, me dice Willy, ¿no? Lo que dijiste. Yo siento que ya las sí. redacciones están llenas de gente, antes no había porque estaban pateando Exacto. calle. Eso en cuanto a redacciones, pero ahora la manera de comunicar también se ha vuelto completamente diferente, ¿no? Yo algo que veo con esta moda que empezó quizá con los influencers o los, no sé, es que todos son opinólogos. Ya no hay periodistas, ya no se cuenta la noticia per se y que uno saque conclusiones. ¿Qué, no. quién, cuándo, cómo, dónde? Exactamente. Entonces, hay veces que yo pienso que mucho ha cambiado en que ya no es tanto información, sino propaganda. Palabras Y compartidas. generalmente viene aunado o a un partido político o a una ideología y todo, ¿no? Que siento que ahí sí se ha perdido. Hay que recuperar, pues, lo que era el periodismo per se, a mi punto de vista. Sí, la inmediatez es lo que también ha matado un poco al periodismo de investigación y demás. Ya la gente prefiere ver una noticia en 3 minutos en TikTok que informarse bien en periódicos que antes eran referentes. Y se lo creen. Y se lo creen, no, y tú repite la 20, ya lo decía Joseph Goebbels, ¿no? Sí. Repite 20 veces una mentira y se la van a creer. Entonces, eso es lo triste de todo. Sí. Y ver que los grandes medios de comunicación a nivel mundial, pues están en manos de cuántos te gustan, unos 10 personajes, algunos medios siniestros, que son los que controlan la información, la narrativa de lo que quieren que nosotros nos enteremos. Sí. No es lo mismo leer una nota en Al Jazeera, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita en Oriente Medio, que leer una nota en Twitter de personajes Sí. muy de Estados Unidos, pro Estados Unidos, ¿no? Y ahí pues vienen todas esas confrontaciones. Yo creo que cada día estamos más divididos como sociedad en cuanto a cuestiones ideológicas, de gente que ni siquiera tiene la más remota idea de lo que son estas corrientes, que antes pues uno podía ser militante a lo mejor de izquierda o de derecha y todo, pero tenía nociones de lo que era eso. Hoy por hoy siento, y no lo digo solamente por los jóvenes, lo digo por gente de mi edad, que se tragan todo lo que les dicen porque es lo que quieren oír. Gustavo, Es lo que quiero. el periodismo debe cambiar según la época en que está inserto, o hay principios, debiera haber principios inamovibles. Lo que pasa es que partamos de qué consideramos periodismo, ¿no? Hay tantos niveles de periodismo, hemos conocido periodistas de investigación, periodistas de prensa que trabajan como noteros, decimos, que generan noticias permanentemente como flashes informativos, que están en la calle y mandan sus reportes, periodistas que de alguna manera se encargan después de armar informes para fin de semana. Esa es la estrategia periodística de una sala de redacción que nosotros conocimos. Hoy eso ha cambiado, ha mutado. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos jugadores que antes no existían. Entonces, estos nuevos jugadores, hablaba Willy de los youtubers, los influencers, los que están en las redes sociales, los que trabajan con TikTok, los que están... ¿Son periodistas?
Creo que no, creo que son comunicadores, y ahí hay que hacer una diferencia entre qué es una cosa y qué es la otra. Creo que son comunicadores que lo que antes hacía la reunión en el café de la esquina, hablando con amigos sobre qué estaba pasando, y uno traía la última noticia que había escuchado por ahí y la presentaba como la de gran impacto, y salíamos de ahí diciendo será cierto, pero mirá lo que dijo. O lo que pasaba de pronto en la feria del barrio donde íbamos a comprar las cosas y conversábamos entre vecinos y alguno traía una noticia que era la última noticia más fresca y que siempre tenía algún condimento creíble y otro no tanto. Esos también eran comunicadores. Palabras compartidas. En su momento existían. Nosotros convivíamos con ellos y mientras tanto hacíamos periodismo riguroso, más serio, más ajustado a determinados criterios. Pero esa otra forma de comunicación, más horizontal, más tal vez no tan formada, pero sí llena de mucho colorido, de mucha riqueza informativa, también era parte de esa comunicación que subyacía. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy eso tiene una estructura formal, y de pronto una persona con un teléfono y con una cámara del teléfono y alguna buena conexión de internet, puede convertirse en un comunicador que propala información y noticias que llegan a un universo que ni imaginábamos que podían llegar, porque cuando hacíamos una noticia en un diario sabíamos que ese diario, según la envergadura que tenía, imprimía 2.500, 3.000, 10.000, 15.000 ejemplares según su monto, su magnitud. Hoy no tenemos idea de la cantidad de personas que pueden llegar a ver eso. Tampoco tenemos idea de cómo lo interpreta cada persona y si sabe que ese comunicador no es un periodista, sino es una persona que está buscando generar impacto. Es decir, esto existió siempre. Hoy tiene otra estructura y otro impacto. Entonces, volvemos al punto. El periodismo, ¿qué tiene que hacer ante esta situación? Creo que el tiempo va acomodando los tantos. Entonces la gente empieza a darse cuenta de que no todo lo que escucha es verdad, lo pasa por un filtro, empieza a confiar en determinadas personas comunicadoras o periodistas en las cuales sigue, y entonces ahí empieza a diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué le toca al periodismo convencional? Buscar entrar en ese nuevo partido, convertirse en un jugador que muestre más formalismo, más seriedad, más veracidad, más rigor. Permíteme hacer una pausa porque tenemos que complacer a aquellos que están esperando escuchar las promociones que tenemos y los mensajes importantes de esta emisora. Y regresamos de inmediato, no pierda la idea, Willy, porque sé que lo que vas a decir es importante. Vamos a la pausa aquí en Palabras Compartidas y venimos de inmediato. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Sintonízanos a nivel nacional en los 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 93.1 FM en provincias centrales, 99.1 FM Colón y Gunayala, 101.1 FM Darién, comarca Huargandí y comarca Emberagua Unán, 103.7 FM Chiriquí, Bocas del Toro y comarca Nave Buglé. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Novena campaña de Cuaresma. Yo ayuno para que el pobre desayune. Durante este tiempo de Cuaresma, en las abstinencias y en el ayuno que va a hacer, también pueda realizar ofrendas para la obra San Juan Pablo II, para ofrecer ese ayuno, ese desayuno que usted va a dejar de comer, para donarlo a más de 100 personas, habitantes de la calle que vienen al centro San Juan Pablo II. Y puedes apoyarlo a través de la cuenta que aparece aquí en pantalla con todas sus donaciones, y así estaremos apoyando a más de 100 personas que puedan recibir. Recuerde, novena campaña, yo ayuno para que el pobre desayune. La voz de tu iglesia, Radio Hogar, te recuerda que sí.
¿Te perdiste alguno de sus programas? Puedes acceder a nuestro podcast www.radiohogar.org. Somos la voz de tu iglesia en Internet. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Volvemos a Palabras Compartidas. Aquí estamos conversando con Guillermo Gómez Gil, Willy Gómez Gil y Gustavo Carabajal sobre el periodismo de hoy. Gustavo decía hace poco que ha cambiado el método y la profundidad y la manera de hacerlo y de consumirlo. Y tenías una idea que querías expresar. Sí, me recordó un poco a cuando decía de que antes uno podía ir a un bar y oías noticias y todo lo que... A una de las últimas citas que hizo Humberto Eco en un libro que escribe creo que fue el último libro que habla un poco sobre Círculo Cero. Exactamente, que habla un poco sobre el internet y demás, ¿no? Donde él decía que antes tú llegabas a un bar y había 2 o 3 loquitos ahí hablando de cómo cambiar el mundo y todo eso, y decías, bueno, ahí se quedaron. Pero hoy por hoy con el internet, pues tienes una playa de personajes que te dan su punto de vista, ¿no? Y es por likes y por algoritmos, como decían y todo, y la gente se lo cree a pie juntillas, sí, ¿no? Que es peligroso. A mi punto de vista es peligroso. Recuerdo también, aquella vez que Gustavo vino aquí a Panamá y todo, que trajo una idea que en aquel tiempo era muy innovadora, que era el periodismo ciudadano, ¿no? Donde el ciudadano escribía lo que sentía, pero siempre pasaba por un editor. A diferencia que ahora es crudo, o sea, el que lo dice, todo el mundo somos periodistas. Yo llevo mi teléfono y veo que hay un accidente, en lugar de ayudar al que está dentro atrapado, pues le tomo fotos, todo, y narro la noticia, ¿no? Y habrá quien me la crea. Sí. Y no uno, sino muchísimos. Sí. Ese yo creo que donde hemos perdido. Como Palabras compartidas. donde habría los medios importantes, que todavía subsisten algunos, deberían de ver cómo darle la vuelta, ¿no? O sea, Claro. vivimos momentos muy interesantes, como decía Gustavo, la inteligencia artificial hay que verla como un aliado. Yo lo veo como diseñador, o sea, cuando salió la inteligencia artificial y yo veía que podía hacer dibujos, mejorar las fotos, y ahora me hacen fotos. Llegar a colores imposibles Claro, también. exactamente. Entonces que aprovecharlo, empaparse un poco de eso y ver cómo le puedo sacar buen provecho. ¿Sí? Un aspecto que me ha hecho recordar, Gustavo, es la manera como se planeaba la cobertura. Era equipo de 3, 4 personas conversando sobre un tema. ¿Quiénes eran esas 4 personas? Bueno, el periodista, el fotógrafo, el diseñador, hasta el diseñador intervenía, Así es. y el editor. Juntos planeaban coberturas. Cuando volvías, el fotógrafo ya te venía hablando al periodista, que el que iba a escribir, ya tú tenías ideas que te había dado uno y otra persona, ¿no? Cuando volvías, lo iba a ver tu editor, el corrector, todavía el que decidía dónde iba la nota más adelante, más arriba de todos ellos. Era un montón de gente que veía una nota. Hoy en día no lo ve nadie. Claro. Solo el que la escribe y el que la lee. No. Y había, a pesar de que, bueno, siempre hay tendencias y demás, pero había un poco de ética periodística, ¿no? Y ética visual y todo ese tipo de cosas, como yo te decía. Sí. O sea, asistí una vez a un seminario de fotografía que no se me olvida, y acaba de pasar algún atentado en España, donde la foto que salió de portada era algo que había un poquito de sangre. Era un tenis con un poco de sangre. Bueno, eso causó revuelto en la sociedad española. ¿Por qué? Porque ¿pero cómo? Le pidieron permiso porque había un zapatito de un infante que había fallecido. ¿Era ético o no era ético poner ese tipo de informaciones, no? Hoy por hoy uno puede encontrarse en internet cosas espeluznantes Total. y la gente lo sigue. O sea, no sé si el hombre sea morboso por esencia, pero no hay ese filtro, no hay esas cosas que, y además la consumen desde niños hasta ancianos. Ahí sí no hay. Lo que me hace preguntarte, Gustavo, si también la sociedad ha cambiado y prefiere consumir este tipo de productos ligeros, aunque sea descabezar a alguien en el video, o no, o qué está pasando. Lo que pasa es que nunca podemos saber eso, porque en aquel tiempo en que nosotros hacíamos esto, la gente no tenía todas las alternativas que tiene hoy. Por lo tanto, a mí me gusta pensarlo desde el lado optimista y buscarle la vuelta y decir, este es un momento de crisis, sí lo es, pero también una crisis te plantea un desafío que te trae una oportunidad. Y esa oportunidad hace muy valioso el momento.
porque en aquel momento había que tener, no sé cuánto costaba, 25 centavos de dólar para comprar un periódico. En la Argentina siempre fue mucho más caro, no todo el mundo tenía acceso a eso. Entonces la gente que hacía, se sentaba frente al televisor a las 7, 8 de la tarde, después de la novela, a escuchar el informativo. Y esa era su única fuente de información. El informativo de ese canal tomaba la información del periódico, porque siempre fue un referente principal, la portada de un periódico. Con eso generaba noticias, salía a buscar información y presentaba ese informativo. La gente se quedaba con eso como la única verdad existente. En el caso nuestro, el mío, que vivía en una provincia, de una ciudad chica, teníamos un canal de televisión, que a la vez, por lo general, no pasaba en mi provincia, pero en otras sí, era el mismo dueño del diario, y a la vez era el mismo dueño de la única emisora. Por lo tanto, había una sola versión que daba vueltas, y esa gente quedaba imbuida de una realidad que le habían construido a su medida. Hoy, las personas tienen el teléfono, y por TikTok te llega un youtuber mexicano, un chileno, un uruguayo, un argentino, un panameño, un nicaragüense, y todos tienen miradas distintas de la misma realidad. Me encanta esa transversalidad. Me gusta, es más democrático. Está bien. Tiene acceso todo el mundo. Ahora, sí, hay que pasar esta etapa en la cual las personas empiezan a entender, a este le creo, a este no tanto. Pero claro, ahora hay jugador nuevo, ya no es el dueño del medio que te marcaba la cancha, ahora son los algoritmos. Entonces el algoritmo hace que la gente reciba aquello que le gusta. Por lo tanto, la gente termina escuchando el mismo mensaje otra vez, porque le llega solo lo que a ella le gusta. Por lo tanto, ahí aparecen los políticos que empiezan a generar sus estructuras para ver cómo manejan eso, llegando al sector que quieren llegar con un mensaje que distorsiona gran parte del mensaje del otro sector. ¿A quién le toca poner las piezas en orden para que eso por lo menos tenga un criterio claro de jerarquía basado en lo que decíamos, cierta ética, cierta rigurosidad? A los medios periodísticos y a los periodistas tradicionales. Sí. Es decir, ¿nos va a quitar el trabajo? Nos está quitando mucho, sí, pero no nos va a matar, porque siempre va a hacer falta la edición para jerarquizar, para limpiar, para pulir. Después está en manos del lector, pero bienvenido sea el juego. Claro. Yo creo que debe de existir, me imagino que en algunos países ya empiezan a legislar esto, ¿no? Porque hay cosas que, como dices tú, yo el otro día estaba con un hermano mío que somos ideológicamente opuestos y me decía, no, es que mira que yo tengo casi me decía, yo tengo la verdad absoluta. Le dije, no, tú lees lo que quieres leer. Y le enseñé y le dije, y tú también. Claro, yo leo, o sea, yo veo y de hecho opino. Si no me gusta, pongo que no me gusta y a veces te sale que hagas tu comentario por qué no te gusta y todo, sí, ¿no? Entonces, lo mostré muy fácil, su Instagram, mi Instagram, su Facebook, mi Facebook, su TikTok, y eran completamente, dos historias completamente diferentes, narrativas hechas a su medida y narrativas hechas a mi medida, ¿no? Entonces, ahí si quisiéramos retornar a este periodismo puro, que nunca ha sido puro tampoco, ¿no? Siempre ahí está el punto. Porque somos seres humanos también. Exactamente, y siempre ha habido intereses ideológicos o económicos, ¿no? Pero había un poquito más de ética a lo que vivimos ahora, que siento yo que sí se nos ha desbordado un poco, ¿no? Sí. A tal punto de que yo veo una información. Bueno, yo prendo el telediario en las mañanas en mi casa y me peleo con mi mujer porque ella es también de otra ideología que está rodeado de adversarios. Claro. Y lo que hacen es meterme miedo. Cuando yo vivo en un país que supuestamente está considerado casi tan peligroso como Palestina ahora, sí, y no es verdad. O sea, yo vivo en Guanajuato, en México, y a veces he visto encuestas en México donde me lo ponen como no sé, Celaya a la altura de Gaza, casi, ¿no? Y yo voy a Celaya todas las semanas a hacer mi compra y créeme que no. O sea, ahí me están, como dicen, la batalla cultural, ahí estamos perdiendo muchos mexicanos, ¿no? Mencionaste algo, Willy, al inicio de la entrevista, de la conversación, de que todos somos opinólogos, ya casi no hay periodistas, porque todos. Incluso los periodistas, yo participo en varios grupos de WhatsApp, donde
y con la intención de enterarme de qué pasa, lo que abundan son opiniones. Sí. Y a ver, te opina gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. O sea, bueno, también hay periodistas de muy alto nivel allí que te la pasan opinando. Estoy de acuerdo. Yo no estoy hablando en general. En México yo lo veo porque, no sé, se descarriló un tren y todos saben de ingeniería ferroviaria, pero es impresionante. Se cayó un avión y todos son pilotos de aviación. Sí. Ya para qué te voy a comentar no sé, sí. la ley que no acaban de aprobar en México, bueno, todo el mundo es político. Entonces, esas cosas, pues, siento yo que obviamente hay intereses que manejan todo esto. Hay periodistas que están inmiscuidos en México. Bueno, en Argentina le dicen los ensobrados, en México le decimos los chayoteros. Aquí deben de tener también algún nombre especial. Que, pues, la gente que estamos en los medios sabemos a quién creerle y a quién no. Pero cualquier persona normal en la calle se puede comer todas esas, a mi punto de vista, mentiras simplemente para llevarlo a mi bando, ¿no? Has mencionado algo, Willy, te lo paso a ti la guitarra en esto. Willy decía que uno llegaba, que según Humberto Eco, uno llegaba a un bar y había 3 beodos cambiando el mundo, buscando la solución al mundo. Ahora estos beodos están por miles en las redes sociales. Claro. Eso es malo, es bueno, porque a todos nos gusta dar nuestra opinión de todo. Lo único que hay unos que tenemos un micrófono y el poder de llegar a miles a través de medios y de redes. Sí, a mí me parece que es bueno, porque es bueno que todo el mundo tenga distintas visiones sobre las mismas cosas. Nos da una responsabilidad a la hora de decidir a quién le creemos y a quién no. Nos da la capacidad de conocer otras versiones sobre los mismos hechos. El problema es quedarte con una sola mirada. Y eso pasaba antes y pasa ahora. Sí. Antes pasaba de una manera, hasta si se quiere, más peligrosa, porque no había muchas miradas, por lo menos expresadas a través de los medios. Eran muy pocos los medios y lo que escuchabas ahí parecía ser palabra santa. Hoy sabemos que la palabra santa, y lo digo en una radio de la iglesia, existe a los fines de la religión y de nuestras creencias y de nuestra espiritualidad, pero no a los fines del periodismo. No existe a esos fines. Porque, no existe el absoluto ahí. Por supuesto, porque volvemos a la discusión de las redacciones. La objetividad, ¿qué es la objetividad? Si yo tengo que plantear una nota buscando un titular que tenga cierto impacto para que ese titular sea leído o escuchado, ya estoy pasándolo por un filtro de subjetividad en el cual le estoy dejando mi propia impronta a esa lectura. Es decir, le estoy transmitiendo mi visión a la otra persona. Eso es una redacción, un viejo debate periodístico, pero que en realidad forma parte de esto de la ética periodística que decía Willy. Yo creo que la ética está en el hecho de saber que lo que estoy diciendo está de alguna manera chequeado, de alguna manera responde a algún criterio de rigor. Y hemos escuchado de gente que dice murió tal y al tiempo pasan 10 minutos y sale el desmentido. Volvemos al tema de las fake news y que están dirigidas y armadas para generar tendencias y buscar de alguna manera llevar a la gente a una convicción equivocada. Siempre existieron, nunca fueron tan fuertes, porque ahora, claro, quedan en los medios. Me parece que pone a las audiencias ante una situación de pulir sus criterios para definir qué van a escuchar, a quién le van a creer y cómo van a formar su opinión. Palabras compartidas. No todo el mundo lo hará, algunos se comprarán el primer pescado, pero también vamos creando una cultura en la cual la gente va entendiendo cómo funciona el sistema y de esa manera también va buscando más, con mayor detalle, a quién sigue, a quién va a escuchar y a quién no. Ha usado una palabra que en este programa usamos mucho, que es la palabra cultura. Si no depende mucho también de ese nivel que debe tener la audiencia, o que ojalá tuviera la audiencia, porque pareciera que hoy nos conformamos con poco a la hora de exigirle al comunicador cosas, o exigirle a cualquiera, al político también, a la justicia, a la salud. Nos conformamos con poco, ¿no? Como público. Y eso explicaría por qué hoy se escucha la música que se escucha, sin entrar a calificarla, solamente hombre, el público no tiene este nivel de exigencia que pudiese tener si fuera mejor formado. ¿Willy? Sí, bueno, sí, eso yo creo que desde que estaba el periódico impreso, ¿no? El nivel cultural, o sea, el querer ahondar en alguna noticia. Yo, no sé, desde muy joven siempre me gustó la información. Entonces yo oía
deben de haber oído alguna vez de Jacobo Zabludowski, que era lo que él decía es lo que era. Tuve la oportunidad después de conocerlo en persona y era una persona muy agradable, pero pues trabajaba para intereses muy, muy particulares, ¿no? O sea, él era de Televisa y Televisa era de un partido político. De hecho, el Tigre siempre lo dijo, ¿no? Yo soy priista y priista me moriré. Y entonces, pues había que creerle, no había mucha opción además tampoco. No había mucha opción. Hoy sí, como dices tú, tenemos muchísima opción, pero yo no sé si toda la gente ahonda en eso, en decir, ok, esta es la información, me llegó, pero también quiero ver la contraparte. O sea, que muchas veces lo hicimos en periodismo, cuando a mí me tocaba diseñar alguna sección y todo, poníamos la parte y la contraparte, donde era una versión, pero aquí estaba la respuesta. Así debe ser. Había como la réplica. Si no hay eso, mejor que no salga. La réplica, que es un poco lo que conversamos. Tenemos que hacer una pausa, Willy. Disculpa, claro. Otra vez te lo hago. Siempre le toca a Willy la parte esta. Pues, ya volvemos a Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, agradeciendo la sintonía de todos ustedes. En breve estamos de vuelta. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. La Iglesia Católica en Panamá está en su campaña cuaresmal bajo el lema Compartiendo Esperanza, una oportunidad para que puedas contribuir en aliviar la situación de vulnerabilidad de muchas personas a través de los sobres de la Pastoral Social Cáritas Panamá, distribuidos en las parroquias. Podrás dar tu aporte que se transformará en platos de comida, en educación nutricional, a través de proyectos sociales. Da tu donativo. Cada moneda en el sobre es una semilla de esperanza que sembramos juntos. Pastoral Social Cáritas Panamá, donde la solidaridad se hace camino. Infórmate al 282-6500 o en las redes sociales. La voz de tu iglesia, Radio Hogar, te recuerda que si te perdiste alguno de sus programas, puedes acceder a nuestro podcast www.radiohogar.org. Somos la voz de tu iglesia en Internet. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Sintonízanos a nivel nacional en los 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 93.1 FM en provincias centrales, 99.1 FM Colón y Gunayala, 101.1 FM Darién, comarca Huargandí y comarca Emberá-Huaunán, 103.7 FM Chiriquí, Bocas del Toro y comarca Nave Buglé. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta a Palabras Compartidas, el bloque final sobre este tema que tenemos hoy del periodismo. La pregunta sigue flotando, ¿eh? ¿Hay periodismo hoy, después de más de 100 años del periodismo científico como se conoce? El qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las reglas del juego, los factores noticiosos. A nosotros nos formaron entendiendo que hay 5 factores noticiosos que son los que hacen que la rueda gire en el periodismo, ¿no? Que si la cercanía, la importancia del personaje, lo curioso, no es lo mismo que un perro muerde a un hombre a que un hombre muerde a un perro. Cosas de estas, ¿no? La proximidad y el tamaño del problema. Si esos factores no están, no hay noticia, decían en la facultad. Hoy en día, los views, los posts que tienen más vistas, son la tontería más grande de la tierra. No necesariamente son cosas importantes. Sí. Quiere decir entonces que estos factores, cuidado, ya no están. O sí. Esa es la pregunta que, bueno, no sé que no lo vamos a responder en un programa y menos en un bloque. Pero saber si ha cambiado la cosa. Ya no debemos estarnos preocupando de si... Y en Día a Día lo vimos, Willy. Willy fue el que diseñó el periódico Día a Día, que me tocó dirigir en la parte inaugural. El periodismo que se hacía ahí era totalmente horizontal.
No importaba qué decía el presidente, ni el secretario general del sindicato, ni el representante de corregimiento. Importaba qué decía mi vecino. Palabras compartidas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Pero viste que, por ejemplo, con eso que acabas de mencionar, nos tocó vivir la experiencia día a día, nos tocó viajar a ver en Perú cómo era el fenómeno de los diarios populares, nos tocó verlo en Guatemala y en algunos... ¿Por qué nació? Porque hacía falta un cambio. Porque no podía seguir siendo que haya 2 o 3 diarios que te cuenten su verdad, porque la gente empezó a descreer de ese mensaje, porque sentía que no le contaban todo, porque no todo el mundo tenía acceso a ese lugar, porque solamente determinados personajes más académicos podían bajar su discurso y no los demás. Había muchas voces que no tenían espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos tocó aquí, pero antes lo habían hecho en Perú, por eso fue un fenómeno importante. Sí. Seguramente hubo otro antecedente, porque todo nace y va tomándose como referencia en distintos lugares. Dijimos, hay voces que no se escuchan, hay sectores que no tienen espacio, la gente está quedando afuera de los medios tradicionales, creemos los diarios populares. O sea, fue un paso, si te pones, fue acercando la situación a lo que después se vendría, porque después ahí viene el debate, el papel, el tema ambiental, nacieron nuevos debates en el mundo sobre si valía la pena cortar árboles para hacer papel y cuánto gastabas en los diarios en papel, sí. El papel de la producción, las grandes moles que eran los diarios para tener una rotativa funcionando día a día. Todo eso fue cambiando junto con el mundo. Entonces seguimos acercando hacia algo que debía nacer, debía cambiar, debía modificarse. Y evidentemente vino toda la movida de lo que pasó a partir de las redes sociales, que primero nacen como un gran cuco, en el cual la gente pone sus fotos y cuenta y después aparecen estos comunicadores que utilizan para vender cosas, y después va puliéndose y el proceso continúa. La cosa va puliéndose, va creciendo, va mejorando, pero para bien en algunas cosas. Algunas son para mal, seguramente, pero siempre pasó que hubo cosas que después se caen por su propio peso. Me parece que el periodismo, en definitiva, tiene que seguir vivo, buscando encontrar espacios dentro de la nueva jungla que se ha construido y se ha creado, y que no hay que tenerle miedo, hay que buscar la oportunidad detrás de eso y ver cómo convertimos estos nuevos espacios en los medios que vendrán, que estoy seguro que todavía ni imaginamos cómo van a ser. Interesante que antes el periodismo era un buen negocio en el sentido de que era rentable. Los periodistas no cobrábamos bien. No, para nada. Pero sí era un negocio. Y no hemos hablado de la televisión y la radio en cuanto a periodismo, que también se ha venido a desmedro. Es cada vez el show noticioso es cada vez con menor contenido y con temas más triviales. Claro. En cambio el mundo de hoy, con las redes y con tal, cada uno tiene su cuenta de noticias particular. Mi cuenta personal es una cuenta donde yo informo cosas, opino y presento los hechos como quiero, pero no necesariamente da dinero eso. No necesariamente. Bueno, lo que pasa es que, o sea, cuando tienes tus canales en streaming, no tienes canales que estás poniéndolo en vivo, pero luego lo vas a meter en streaming, tú ves lo que paga YouTube por cuando pasas de 1 millón de escuchas y todo. Hay gente que vive de eso y vive muy bien, ¿no? Y lo mismo con Facebook, lo mismo con Instagram, lo mismo con TikTok. Ellos te remuneran dependiendo. Por eso es por lo que te digo que a veces se prostituye esto, ¿no? Porque yo lo que quiero son likes. Claro, y quiero que se suscriban a mi canal. Y quiero que esto y están ahorita, no sé, hay yo veo medios, por ejemplo, yo sigo un canal español que se llama Canal Red, sí. Pablo Iglesias, sí. Que empezaron con un medio en streaming. Y ahorita tienen su página web, tienen todas las redes sociales copadas, y no dudo que vayan a sacar un impreso. Bueno, porque el impreso, queramos o no, de repente como que la gente está empezando a añorarlo, en el sentido que dice, si está impreso, es que es veraz. Palabras compartidas. Los medios alternativos son la nueva hora del periodismo. Ajá. Hoy un periodista puede abrir su propio medio con su imagen. Y porque además tienes multimedia, tienes ahí todo, imagen, tienes radio. Nos obliga a otras cosas, tenemos que saber utilizar herramientas que antes no teníamos, sentábamos y escribíamos. Hoy tenemos que saber perfectamente que estamos saliendo, como pasa en esta ocasión, por la radio, por un canal de televisión, y que a la vez después será volcado en un medio de prensa escrita. También eso está muy bueno.
claro, ¿qué es lo que pasa? Hay modas, y en las modas a veces los que conocen la herramienta son los primeros que se posicionan, aunque no sean periodistas, aunque no entiendan de comunicación, saben hacerlo mejor que otros. La cosa está en que busquemos los mecanismos para crear estos medios más cercanos a una versión objetiva, de mayor rigor. Va a haber públicos que siguen buscando eso. Y me parece que es la oportunidad que todos queremos que exista. ¿Hay públicos que están buscando eso? Hay públicos para todo. Claro. Eso es lo bueno de este momento, y de siempre ha existido público para todos. Por eso nacieron los diarios populares, por eso los diarios estrictamente políticos, por eso los diarios económicos, por eso los medios de farándula. En Argentina, los medios de farándula ocupan los principales espacios de la televisión y son los más vistos y los más escuchados. A eso iba. La gente no necesariamente quiere informarse como enterarse, que creo que es diferente. Quiero enterarme. Quiero que se parece un poquito más a cuando me entero quiero reírme, quiero relajarme, a cuando quiero informarme para tomar decisiones. Claro, y ahora es un poco también la inmediatez, Eduardo. O sea, cualquier cosa que tiene más de 3 minutos, la gente ya no te lo consume, ¿no? Que me imagino yo también en un impreso, pues si tiene más de 3 párrafos ya no me lo van a leer. Por eso, acuérdate tú, cuando hacíamos el diseño de un periódico, que nosotros segmentábamos toda la que era la información, eran nuestras piezas. Cada una tenía que cumplir una función, el sumario. Empezaba y terminaba en sí mismo. Exactamente. Sí. Y si leías 3 de esas, ya te informabas, ¿no? Que querías leerlo todo, bueno, pues porque tenías tiempo. Entonces, es adaptarse, creo, como dice Gustavo, que no es que sea yo pesimista, pero sí irse adaptando a los tiempos, y saber que nuestros lectores no son los mismos de hace 15 años, ni siquiera de hace 10 años, ¿no? Sino van evolucionando también. Y pues a los que son lectores, que sean un poquito más exigentes en lo que consumen. Me ha pasado que llego a casa agotado y para relajarme me echo media hora o cuidado más de TikTok. De repente al final de la semana digo, oye, he visto mucho TikTok, pero no me he leído un libro. O sea, tengo el libro allí, al lado de la cama, pero no le he echado una ojeada en toda la semana. ¿Está también eso ocurriendo? ¿Que los nuevos medios están condicionando a la gente? Claro que sí, claro, por supuesto. Todo es más dinámico, más ágil, nada dura demasiado, porque dicen, tuve tantas vistas. ¿Cuál es la permanencia de lectura que tuvo esa vista? Si fue 2 segundos, fue ver la foto y pasar. O sea, ni siquiera le hicieron el título. Por lo tanto, tampoco ese es un parámetro real. El parámetro real, por eso hoy los medios digitales buscan la manera de que lo que está escrito en el titular se replique en el 4º o 5º párrafo, contrariamente a todo lo que hacíamos en el periodismo tradicional. ¿Para qué? Para que esa persona tenga que leer 4 párrafos hasta encontrar la razón del título que la llevó a la noticia. ¿Por qué? Porque busca permanencia. Busca permanencia. Es decir, el juego está activo, está vivo y todavía no tiene una forma final. Hay también esta opción de vida. Si yo le digo a mi familia, ¿estás viendo noticias? ¿Estás escuchando noticias? Yo soy periodista, yo vivo de esto. Palabras ¿Qué haces viendo noticias? Digo yo, no. Por supuesto, yo soy muy injusto porque yo sí vengo oyendo noticias todo el día. Ese es mi trabajo. Dice, no, yo estoy entreteniéndome, la respuesta que a veces me dan. Esto me entretiene. ¿Ya? Claro que también sí. El noticiero debe ser divertido. O por lo menos hacerte reír o hombre, sacarte de la rutina. Aquí estamos en la mesa precisamente gente que tenía roles distintos. ¿Por qué era importante lo que Willy nos aportaba? Porque si era por nosotros, escribíamos todo texto, no lo cortábamos ni le metíamos una foto. 1000 palabras. Era tan importante lo que teníamos que contar que no podía cortarse. Vinieron los fotógrafos y nos pelearon espacio y dijeron, la fotografía dice más que 1000 palabras. Sí. Y vino la tensión, ¿no es cierto? Hasta que convenimos en que, bueno, fotografías tengan determinados espacios, todavía muy desordenadas, armadas a la usanza anterior, que eran armadores, ni siquiera se llamaban diseñadores, pero que trataban de darle un equilibrio. Después vinieron los diseñadores. Y después vinieron los gurús de los diseñadores, como el señor que tenemos aquí. ¿Qué nos hacía? Nos entretenía visualmente, mientras nosotros le aportábamos contenido y le dábamos un poco de seriedad al asunto. No es que ellos le daban elegancia, informaban desde la imagen. Y esa armonía, ¿cuánto nos costó, Eduardo? Hombre. Peleas, debates, discusiones, tiranteses. Perdí el cabello, yo quedé sin cabello en esa época. Entonces, procesos, ¿no? Sí.
Bueno, y recuerdo también, Willy, algo que se me quedó marcado a fuego, que mi periódico debía parecerse mucho a una pantalla de una página web. Sí, tenía que parecerse. Sí, apenas empezaban a circular los y medios digitales empezaban. y todo, y sí, claro. Tenía que tener botoncitos y tener gadgets y tener cosas. Exactamente. Porque hacia allá íbamos, ¿no? Hacia allá. Hace 30 años. Ahora, por ejemplo, de los últimos impresos que he hecho, normalmente les es breve la parte textual y pongo un código QR para más información, y la gente quiere ver videos. Ya, o sea, no sé si no saben leer, pero bueno, también nos hemos dado cuenta que mucho de lo que se publica en redes sociales, bueno, las faltas de ortografía. ¡Ave María! ¡Qué cosas son para llorar! Los muchachos que pudieran estarnos escuchando, sé que hay muchos padres de familia que ponen a sus hijos y sus nietos a oír este programa. Lo lamento mucho, chicos. No soy culpable de eso, pero me agrada poder tenerlos en este momento a ustedes aquí para decirles que hay que leer, ¿no? Sí, claro. Hay que leer un poco. Es cierto que cuesta, es cierto que cada vez es más difícil aguantarse más de 5 minutos leyendo letras y letras y letras, pero es la única manera, es un escudo que estás creando cuando lees. Gracias. Para no ser manipulado, para no ser engañado, para saber diferenciar entre lo que es realmente importante y no, o lo que es interesante y no dejarse llevar por lo sensorial. Eso también es verdad. Y tenemos que capacitarnos para crear una buena información y para consumirla. Se trata de eso también. Porque si te dejas manipular, si quieres solo relajarte, vas a ser presa de gente que sí está leyendo, palabras compartidas, de gente que sí se está preparando y que está guiando nuestras sociedades. Ese es el cuidado que hay que tener. Lastimosamente, llegamos al final de esta emisión de Palabras Compartidas. Con mis amigos, yo tengo el privilegio que voy a seguir hablando de esto por semanas. Ustedes no. Lastimosamente hasta aquí llegaron Gustavo y Willy con ustedes. Pero están las plataformas de Radio Hogar, tanto en Facebook, en YouTube y en la página web y en nuestras redes, para que le manden preguntas, le hagan comentarios y yo se los haré llegar a ellos con respecto a este tema, porque también escucharlos a ustedes nos hace crecer. Ha sido Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar, siempre tratando de conocernos como sociedad, como raza, para ver cómo podemos ser mejores. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.